Compartir una palabra tomando como referencia la vida de Job y a ver si qué es algo que destacaba en la vida de Job, si ustedes saben. Bueno, ayer en la celebración vimos que había muchos estudiosos de la palabra que respondían todas las preguntas bíblicas. Me hicieron quedar bien. ¿Qué destacaba a Job? ¿Qué le viene a la mente? Los que estudiaron, leyeron un poco, escucharon algo acerca de la historia. Adoración hacia Dios. Amén. Su fe inquebrantable. La Biblia dice que era justo delante de los ojos de Dios. Sí. Bueno, vamos a leer un poquito del libro de Job, desde el capítulo 1, del versículo 1, capítulo 1. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad. Lo que lo destacaba era eso, la integridad que tenía. Que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Es decir, que no se mezclaba. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas y 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Ahora, es impresionante lo que Dios dice de él, ¿no? Que era una persona intachable, que era una persona íntegra. ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué viene a su mente con la palabra íntegro? Completo. Es completo. Una sola pieza. Es una sola pieza, ¿no? Es homogéneo, es una sola esencia, que no se mezcla. Y acá hace referencia a eso, ¿no? Que solamente, que no negociaba, a ver cómo decía, apartado del mal. Estaba apartado del mal, ¿no? Y eso es ser santo, ¿sí? Y nosotros debemos ser santos, debemos imitar a Job en esto, apartarnos del mal, apartarnos del pecado, ¿sí? Bueno, la historia continúa contando que él era un varón temeroso de Dios y que vivía bien, que amaba a Dios. Decía que sus hijos hacían fiesta porque eran una familia muy rica, eran multimillonarios. De hecho, un dato que no sé si lo saben, no era israelita. No pertenecía al pueblo de Dios, pero era una persona que amaba y temía a Dios. Qué tremendo, ¿no? Es una persona temerosa de Dios. Y después, bueno, a lo largo de la historia, de todo lo que él pasa, conocemos más en profundidad su pensamiento, lo que él entendía acerca de Dios. Pero principalmente él temía a Dios y ofrecía cada día sacrificio por sus hijos, ¿sí? Tal vez ellos pecaron y negaron a Dios o blasfemaron en su corazón. Entonces era una persona de oración, era una persona que tenía comunión con Dios, ¿sí? Era una persona que amaba a Dios. Y realmente conocía una parte, porque también nosotros no podemos conocer la inmensidad de Dios. Vamos armando, yo me imagino, como un rompecabezas, ¿no? Y cada vez vamos sumando una pequeña pieza y conociendo un poquito más de la inmensidad de Dios. Pero principalmente era una persona íntegra y él tenía mucha riqueza, ¿no? No lo vamos a leer, pero dice que el Señor estaba en su trono y que estaba en la corte celestial, o sea, en el cielo, porque también esto era común, se ilustraba de esta manera a Dios como juez supremo y los ángeles como jurados, ¿no? Como se hace aquí en la tierra. Y dice que se presenta Satanás delante de Dios, que literalmente Satanás significa el acusador. El acusador. Y dice, Dios le pregunta, ¿no? Hay una conversación, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde venís?
Y él dice, recorrí la tierra. Y entonces, me imagino que habría más palabras también, ¿no? Tal vez porque era el acusador, no solamente recorrió la tierra, sino que fue mirar a la humanidad cómo están haciendo esto. Entonces Dios le dice, ¿no viste a mi siervo Job? Él es temeroso, él es piadoso, y así lo describe nuevamente, que era apartado del mal, que era íntegro, perfecto delante de Dios, ¿sí? Y Satanás le dice, bueno, claro, ¿cómo no te va a honrar? ¿Cómo no te va a bendecir? Si es rico, tiene familia, tiene riqueza, tiene tierra, y de hecho le dice, vos pusiste una protección, le dice a Dios, alrededor de sus bienes y de su familia. Ahora, me encanta esto porque entiendo que es lo que Dios hace en nosotros. Porque si estamos en pie, si no nos roban, si no tenemos un accidente en la calle, es porque Dios nos está protegiendo. Amén. ¿O no? Amén. Entonces pone en evidencia que Dios nos cuida. Y si estamos en pie, si estamos vivos, es por su gracia. Amén. Porque Dios nos guarda. Entonces, Dios le permite a Satanás que le quite todo. A él no lo lastimes, pero con el resto hace lo que quiera. Y fue una catástrofe tras otra. Venía un sirviente, le traía una mala noticia, no terminando de hablar ese sirviente, venía otro y perdió todo. Vinieron ladrones, robaron su ganado. Dice que fuego del cielo cayó y mató todas las ovejas y los pastores. Solo uno escapó y fue a dar la noticia. Horrible, ¿no? Murieron sus hijos porque estaban en una fiesta y la casa se vino abajo. Vinieron vientos y se rompió todo. Es decir, de un momento a otro quedó sin nada. Y la tremenda respuesta de él ante todas estas malas noticias fue postrarse y adorar a Dios. Postrarse y adorar a Dios. Dijo, desnudo vine al mundo y desnudo me voy a ir, no me voy a llevar nada. Y es decir, que podamos nosotros tener este entendimiento de que todo lo que pasa en nuestra vida es permitido por Dios, ¿sí? Muchas veces no vamos a entender, porque de hecho, leyendo todo el libro, tampoco nos da la respuesta de por qué la persona buena o el justo tiene que sufrir. Pero entendemos que Dios usa ese sufrimiento, esas situaciones, ¿sí?, para formarnos, para formar nuestro carácter, para formar nuestras vidas. De hecho, de Jesús mismo dice la palabra, a través del sufrimiento aprendió, ¿no? Y Él es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo, ¿sí? Y sufrió por nosotros, cargó nuestra maldad, nuestro pecado, ¿sí? Y también nos dio ejemplo en todas las cosas, de dependencia, de someterse a la voluntad del Padre, de que Él todo lo que hablaba era lo que el Padre le hablaba, le enseñaba. Lo que mi Padre hace, eso yo hago. Entonces, Jesús nos da ejemplo en todas las áreas de nuestra vida, de depender de Él. Pero Job tuvo esta actitud de entender que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Y dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y qué fácil, ¿no? Caemos en, no sé si en sus países les pasará, pero en Argentina, si nos va mal en algo, es culpa de alguien más, no nuestra, ¿o no? No, porque el gobierno, no, porque yo tenía un negocio, supongamos, y no, bueno, allá es muy común el supermercado chino. Entonces, no, tenía un negocio y me pusieron un chino cerca y me fundió. Entonces, siempre la culpa de otro. Y entender que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite con un propósito, con un plan.
no se le escapó a Dios, sino que a través de esa situación tenemos que aprender algo, ¿no? Obviamente hacernos cargo de nuestras decisiones, ¿no? Las que tomamos, de nuestros errores. Pero si hay cosas que escapan a nuestra fuerza, escapan a nuestra realidad, de nuestras manos, es Dios quien lo permitió, es Dios quien nos bendijo. Y si estamos en este lugar tan lejos de nuestra tierra, o sea, el promedio son 10.000 kilómetros que estamos lejos, ¿no? 10.000, 12.000, 13.000 kilómetros lejos de nuestra tierra. No es casualidad, Dios nos trajo con un plan y con un propósito a este lugar. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Y podemos aprender de Job su integridad, podemos aprender su dependencia de Dios, su temor a Dios y que confiaba en Él. A pesar de todo lo que pasó, tuvo momentos, pero obviamente, era un ser humano. Tuvo momentos de estar ahí, vinieron sus amigos, primero lo consolaron, ¿no? Y un dato es que estuvieron 7 días, él se rapó la cabeza, se llenó de ceniza, estaba en el piso. Después, bueno, Dios permite que Satanás toque su salud y tenía llagas en todo su cuerpo. Y estando en ese dolor, en esa angustia, vienen amigos de él. Y bueno, comenzó bien porque estuvieron ahí, se echaron en el suelo con él durante 7 días en silencio. Hay que acompañar a alguien así, ¿no? Hay que acompañar en esa situación. Pero después, bueno, tuvieron que abrir la boca los amigos. Y empezaron con acusaciones, ¿no? Si te pasó tantas cosas malas, algo habrás hecho, ¿no? Pero en todas esas conversaciones vemos la grandeza de Dios, vemos la justicia de Dios, vemos la profundidad del amor de Dios. En todas esas conversaciones. Así que los animo a que lean el libro de Job, que podemos conocer y armar más ese rompecabezas que decimos de conocer al Señor, de conocer su profundidad, ¿sí? De hecho, en esas conversaciones también Dios interviene y ahí Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿sí? A pesar de todo eso malo que le pasó, él pudo conectarse con Dios. Y Dios permite esos procesos, esas situaciones, para que lo encontremos a Él, para que podamos verlo cara a cara, para que a través de ese momento podamos conocerlo a Él y nuestra vida sea transformada. Es decir, Dios lo siguió tomando por justo, a pesar de que en un momento se va de boca Job y niega a Dios y lo acusa de injusto, pero después nuevamente toma conciencia de que Dios no es injusto, de que Dios es justo y que todos sus caminos son rectos. Entonces es por eso que Dios lo bendice y le devuelve 7 veces más de lo que había perdido. Es decir, Dios es justo y es misericordioso con nosotros. Porque Él se equivocó. Él habló de más. Él negó a Dios. Y obviamente esas situaciones, yo creo que ni con la mitad ya aguantamos nosotros y nos vamos a enojar con Dios, ¿no? Pero podemos conocer un poquito más de la fidelidad de Dios. Podemos conocer un poquito más de su justicia y ver también la integridad de Job. En el Salmo 119 dice, el versículo 1 dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan de todo corazón. Leyendo estos renglones yo veo a Job, porque él honraba a Dios, lo buscaba. El versículo 3 dice, no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor.
nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus caminos. O sea, la palabra de Dios, que las instrucciones que Dios nos deja a través de las Escrituras. El versículo 5 dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Ahora es tremendo, ¿no? Porque dice, los que obedecen sus leyes, ¿sí? Y yo mientras estudiaba esto, empecé a leer el Salmo 119 y no podía parar. Si quieren lo leemos todo ahora. Tiene 175 versículos nada más. Es el salmo más largo. Ahora, pero de verdad, te atrapa. Y todo habla de esto, de la esencia de la palabra que nos instruye, que nos anima, que nos lleva por una senda recta, nos guía, nos lleva a hacer lo bueno. Y todo el Salmo va hablando de esto, de practicar los mandamientos de Dios, de vivir en integridad, ¿sí? Y a esto nos llama el Señor, a ser diferentes, a vivir en integridad, a no mezclarnos. No es que nos encerramos en la iglesia, nos encerramos en nuestra casa, en la familia, y no me voy a contaminar con los pecadores. No, es que yo voy a cuidar mi corazón y voy a amar a Dios, voy a ponerlo por prioridad en mi vida, y yo, con la luz de Cristo, tengo que alumbrar a los que están a mi alrededor. Amén. A eso nos llama el Señor, a vivir en integridad, pero contagiando a otros, ¿sí? Animando a otros a que lo conozcan y que realmente es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es lo mejor que nos puede pasar, andar en los caminos de Dios. Voy a repetir esto. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan de todo corazón. Y no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Ahora, ¿cuántos podemos cumplir todas las leyes de la palabra? ¿Eh? Ahí parece que nos cortaron las manos. No podemos. No podemos. Con nuestra fuerza no podemos. No podemos. Porque en algún momento pecamos. En algún momento se nos vuela la paloma. En Argentina decimos se nos sale la chaveta. Porque cuando andabas en bicicleta, se te salía la chaveta. Y en algún momento... Sí, se sale la cadena. En algún momento fallamos y pecamos. ¿Y qué es pecar? Se puede resumir en errar al blanco, errar el camino, como anoche en la autopista ahí, nos tocaba bocina. Ahora, fallamos. Por eso es que necesitamos ¿qué? ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo. Necesitamos a Cristo, ¿sí? Solamente a través de Él Dios nos ve completos, Dios nos ve perfectos, Dios nos ve íntegros, Dios nos ve santos. Porque Él fue santo y se entregó pagando nuestros pecados y el pecado de la humanidad. Él lo hizo por nosotros y es solamente a través de Él. Es decir, que si queremos vivir en integridad, si queremos tener una vida recta, y me encanta esta versión porque dice, deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Es decir, que con mi forma de vivir yo lo refleje a Él. Puedo reflejarlo a Cristo. Ahora, podría yo tratar de aparentar, podría yo tratar de hacer todo lo que es correcto y que la gente lo vea. Pero con mi fuerza no puedo. En algún momento se nos cae la careta, en algún momento fallo.
Por eso es que yo necesito que ese cambio y esa transformación sea desde dentro. Y adentro nuestro está el Espíritu Santo. Desde el momento que hemos creído y lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, Él vino a morar a nuestros corazones. ¿Sí? Después vamos creciendo, de gloria en gloria, de gracia en gracia, de favor en favor. Va a ir aumentando, se va a hacer cada vez más visible en nuestras acciones el reflejo de Cristo. Por eso es que necesitamos que Él llene nuestras vidas para que podamos ser transformados, para que podamos vivir en integridad y afectar y ser testimonio de los que nos rodean. Amén. Entonces, hay un solo camino y es Jesús. Hay una sola forma, hay una sola estrategia y es llenarnos de Cristo, llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra, que es la que nos marca el camino. Me encanta que dice que debemos cumplir las leyes, es decir, acción, tenemos que practicarlas, no es solamente llenarnos de información. Bueno, yo conozco toda la palabra, ya está, y la estamos viviendo, la tengo que poner en práctica, ¿sí? Si tenemos fe, ¿por qué se hace visible nuestra fe? Por las obras. Por las obras, ¿sí? No es que hago obras para que vean, no, eso nace dentro nuestro, porque Cristo es quien nos impulsa. Por eso vuelvo a insistir, podemos tratar de hacerlo como estrategias y reglas y decir, bueno, tenemos que vestirnos de esta manera, tenemos que hablar de esta manera, ser respetuosos. Y bueno, eso está bien, porque no está mal. Pero si es solamente porque tenemos que cumplir para estar en la iglesia, para que los hermanos nos vean bien, y no es realmente porque Dios transformó mi corazón y me llena de su amor, de su integridad, de su paz, y el fruto del Espíritu está en mí, eso me va a agotar. Es volver a la ley. Es volver a la ley, y eso es ser legalista, eso es la religiosidad. Eso nos carga, porque yo tengo con mi fuerza que portarme bien. Y Cristo ya lo hizo, ya pagó por nosotros, por nuestros errores. Es simplemente reconocer que no podemos, que fallamos, y pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu para poder tener vidas íntegras y ser testimonio a quienes nos rodean. Pero solamente a través de su Espíritu podemos lograrlo. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por este día, por esta mañana. Queremos, Señor, tomar el ejemplo de la vida de Job, de su integridad y cómo él se mantuvo en integridad a pesar de haber perdido todo. A pesar de haber perdido todo, se mantuvo en integridad. Y su primer respuesta, su primer acción fue bendecirte, fue adorarte, fue reconocer que al mundo había venido sin nada y que también se iría sin nada, como cada uno de nosotros. Y que todo lo que tenemos, todo lo que hemos vivido, son tus regalos, Señor, son tus bendiciones. Si en algo hemos prosperado, si en algo hemos sido bendecidos, ha sido tu mano sobre nuestras vidas. Señor, queremos cumplir tu palabra, queremos andar en tus caminos, no queremos negociar con el mal, queremos ser apartados del mal, no queremos mezclarnos, pero no para encerrarnos, sino cuidar nuestros corazones, Señor, y que la luz de Cristo nos llene para poder alumbrar a otros, para poder alcanzar a otros, que alcancen la salvación, que te conozcan, que así como alumbraste nuestra mente, nuestro entendimiento, y pudimos ver el pecado con el que cargábamos, Señor, y nos liberaste de ese pecado, que otros también reciban esa luz, para ser libre de todo pecado y de toda cadena del infierno, Señor. Gracias porque nos trajiste a esta tierra con un plan y con un propósito eterno, Señor. Y es que tu reino se establezca en este lugar. Que el reino de los cielos se siga extendiendo en este lugar.
Gracias, Señor, porque nos llamaste para hacer esta obra, Señor. Y estamos agradecidos, honrados, nos sentimos privilegiados, Señor, de poder ser instrumentos en tus manos. Por eso te damos gracias. Y Espíritu Santo, te pido en esta mañana que sigas alumbrando nuestra mente y nuestro corazón. Que nos sigas fortaleciendo, Espíritu Santo, para andar en los caminos del Señor. Para hacer la voluntad del Padre, así como lo decía Jesús. Queremos andar en la voluntad del Padre. Señor, que podamos morir a nuestra carne, a nuestros planes, Señor, y podamos hacer tu voluntad. Guíanos, enséñanos, Señor. Te lo pedimos, porque entendemos y creemos, Señor, que andar en tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Que cuando andamos en tu voluntad, Señor, estamos saciados, somos plenos, podemos disfrutar de tu plenitud. A pesar de que pudieran faltarnos cosas, a pesar de que atravesemos situaciones difíciles, Señor, sabemos que cuando estás con nosotros, Señor, no necesitamos nada más, Señor. Y eso lo podemos ver, Señor, a través de la vida de Pablo, estando en la cárcel, encerrado, sufriendo castigo, Señor. Él animaba a los hermanos, él animaba a la iglesia, escribiendo cartas, Señor, dando instrucciones, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Y queremos ese Espíritu, queremos tu Espíritu, Señor. Porque creemos, Señor, lo que dice tu palabra, que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que mora en nosotros, Señor. Por eso creemos que nos vas a dar la fuerza también para vencer todo pecado, toda tentación, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.